Y estamos ya en el segundo bloque y como este programa es muy dinámico, ya tengo en comunicación a nuestra segunda invitada del día. Se trata de Carmen Guarini. Ella es antropóloga, directora y productora de cine especializada en documentales. Entre otros realizó los cortos Las voz de los pañuelos, El diablo entre las flores y documentales como La noche eterna, Hijos, El alma en dos y Walsh entre todos. ¿Cómo le va, Carmen? Bienvenida a Ahora Nosotras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de este lado la saluda Carmen, también tocaya. Un gusto tenerla Muy bien. en el programa. ¿Cómo le va? Bueno, entiendo que en principio vamos a estar hablando sobre esta propuesta, ¿no? Este proyecto de ley federal para la producción y la industria audiovisual que, bueno, es propulsado desde el espacio audiovisual nacional, ¿verdad? Me gustaría que pueda, Carmen, contarnos un poco sobre el rol que cumple este espacio y por quiénes está integrado. Bueno, este espacio surgió en el año 2020, conformado por las asociaciones de Argentores, una de las asociaciones más antiguas de Argentina, asociación que nuclea a los guionistas de todo el país. Luego PCI, Proyecto Cine Independiente, DAC, que es Directores Argentinos Cinematográficos, y APIMA, que son los pequeños productores independientes también, o pequeños y medianos productores independientes. Bueno, estas cuatro entidades decidieron autoconvocarse y comenzar a trabajar sobre la idea de poder cambiar y actualizar la ley de cine del año 1994, la última versión, que es la que nos rige actualmente, ¿no? Lo importante es que, bueno, comenzamos de manera virtual, fue una época de pandemia. Claro, sí. Y nos dimos realmente un trabajo intensivo, reuniones semanales, donde poco a poco fuimos incorporando, invitando a distintas asociaciones también tanto de capital como del interior del país, de directores, productores, guionistas, distribuidores, instituciones educativas, es decir, además, desde el primer momento abrimos una web y comenzamos a volcar allí los primeros borradores de esa ley y a proponer que, que se hicieran comentarios, aportes, etcétera. Entonces, bueno, fue un proceso muy abierto, muy público, donde el que quisiera podía venir, intervenir, etcétera. Así, todo esto transcurrieron 3 años, en realidad, en el último año ya fue un año donde fuimos personalmente a las provincias, a distintos lugares, buscando los apoyos necesarios para poder ingresar finalmente esta ley en diciembre del año pasado a tratamiento parlamentario. La ley fue presentada por la diputada Gabriela Pedrali, de La Rioja, del Frente de Todos, pero con la firma de 23 diputados, diputadas de variados colores, digamos, de variadas bloques políticos, claro, dentro del Parlamento. Y además de esto, la ley cuenta con el apoyo ya de 13 gobernadores, los gobernadores del Norte Grande, que fue para nosotros un apoyo muy importante, también de Tierra del Fuego, de San Luis y el gobernador de Entre Ríos. En realidad, la ley, ¿por qué interesa también a los gobernadores? Porque es una ley federal, así se llama incluso desde su nombre, y si bien la actual ley, por supuesto, también intenta un cierto nivel de federalismo, esta ley obliga a ese federalismo, crea un vínculo mucho más asentado desde el mismo texto. Tiene que ver con que va a haber una distribución, un fondo federal que aportará directamente a las provincias, además del Fondo Nacional para el Fomento al Cine. Sí. Habrá también un fondo federal. Esto es muy importante es por primera vez que se establecería dentro de un texto de ley. Exacto, sí. Tuve oportunidad de leer el proyecto y cómo funcionaría este fondo de fomento que se crearía, ¿no? Bueno, en realidad el instituto, y nuestra propuesta es que el instituto además cambie en cuanto a lo que es la cuestión de la administración misma del instituto. Nosotros proponemos que en lugar de una presidencia como hay ahora, exista un directorio. Y por supuesto también donde habrá un presidente y un vicepresidente, pero este directorio estaría integrado por 14 miembros de toda la industria.
y o sea, estaría conformado por directores, productores, guionistas y representantes de las regiones de todo el país. En este caso, es un poco, digamos, actualmente el instituto funciona también con un presidente solamente, no hay vicepresidente en este momento, pero hay un presidente y un consejo asesor, pero el consejo asesor, digamos, aporta a ciertas cuestiones de lo que puede ser la política, pero sus obligaciones, según la letra de la ley actual, es nombrar y designar comités de evaluación de proyectos y aprobar o desaprobar los presupuestos una vez que estos ya se realizaron, digamos. Entonces, la verdad que tampoco existe una obligatoriedad, si bien se dice que es de cogobierno, en realidad en los hechos nunca lo ha sido. Entonces, al integrar de alguna manera estas suertes de consejos asesores al mismo directorio, habría la posibilidad de incidir mucho más plenamente y de manera más democrática en las políticas de planificación del instituto, ¿no? De los fondos del instituto. Y desde ahí es que, bueno, una vez constituido este directorio, se tendría que dar un reglamento de funcionamiento y reglamentar la ley también, por supuesto. La ley se actualiza, además actualiza todos los cambios, se incorpora todos los cambios tecnológicos que la actual ley no contempla, todos los formatos creados y a crearse, las nuevas formas de distribución. También, digamos, propone un cupo de pantalla para las plataformas y propone un fondo que proveniente de esas plataformas pueda aportar a aumentar el fondo de fomento, justamente, ¿no? Es decir, en este caso nosotros lo que estamos proponiendo es no la creación de un nuevo impuesto, sino de tomar desde lo que ya se aportan las plataformas a la FIP, que pagan como impuesto, el IVA que pagan las plataformas, tomar de ahí un pequeño porcentaje que aporte directamente al cine. Bien. Y al audiovisual en general. Por supuesto, sí, entiendo también que la ley lo que plantea es, este proyecto de ley, mejor dicho, lo que plantea es una perspectiva de género y de diversidades. Me gustaría que pueda comentarnos también de qué forma se garantizaría, ¿no? Esta implementación de la perspectiva de género y diversidades. Eso es algo muy importante porque obviamente por una cuestión también de época, la actual ley no lo contemplaba y la idea es que obviamente la perspectiva de género se incorpora al proyecto desde su mismo texto, ¿no? Además se propone obviamente que todas las instancias de dirección, de comités, inclusive de delegaciones que el instituto pueda realizar hacia, digamos, delegaciones que puedan ser hacia el exterior, etcétera, etcétera, todas contemplen la paridad de género, lo que sería la equidad de género, decimos nosotros, y por otro lado también la diversidad de género, digamos, en este caso también proponemos que se cumplan las normativas de la ley Micaela y de la ley de cupo trans. Entonces, en ese caso nosotros estamos asegurando de la misma letra de la ley que todo esto es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Por otro lado, también lo que estamos planteando es un fondo que aporte a dentro del presupuesto total que haya para la producción, haya un porcentaje para producciones que provengan de proyectos, propuestas de asociaciones, diversidades, colectivos, minorías, ¿no? Y diversidades. Y por otro lado, un fondo también para las mujeres, un fondo para los proyectos de mujeres. Bien, me quería detener también en esto de, la obligatoriedad que no plantearía esto de cumplir con las normativas, ¿no? De la ley Micaela por un lado y de la ley de cupo laboral trans, que digo, en otros ámbitos ya se ha implementado y es muy difícil realmente. Digo, en muchas ocasiones termina sucediendo, por ejemplo, que la capacitación en la ley Micaela termina siendo una capacitación por Zoom un examen múltiple choice. ¿Tienen previsto cómo monitorear el efectivo cumplimiento de estas leyes? En realidad, esto lo tiene que luego regular el mismo directorio. Okay. Porque sería el órgano que gobernaría todo
todo el funcionamiento del instituto, ¿no es cierto? Por supuesto que se pueden hacer o solicitar o hacer ciertos controles desde fuera del mismo instituto, a partir de los colectivos de mujeres, de las mismas comisiones de género que están hoy por hoy, casi todas las asociaciones profesionales tenemos comisiones de género. Yo creo que sí, que sería muy importante, porque en realidad sí sabemos que esto, digamos, es solamente a veces la asistencia a un curso, escuchar un ratito y nada más. Sí. Y entonces en realidad todo eso cae, es letra muerta. Creo que hay cosas que se podrían hacer, a lo mejor emulando ciertas instituciones como el Instituto de Cine Francés, el CNC, que ellos han, digamos, regulado la cuestión del cumplimiento, sobre todo de los temas que hacen a la violencia de género, laboral y todos estos temas, a través de cursos que deben realizar, sobre todo los productores, para poder acceder a los subsidios. No sé si podría hacerse alguna cosa así tan dura, pero algo intermedio, porque también por ahí son otros modos, no es que uno tiene que copiar, pero puede adaptarse a ciertas cosas. Creo que el Instituto de Cine tendría que tener ciertos protocolos escritos que podrían servir para la industria en general. En fin, hay mucho por hacer en este campo. De todas maneras, desde las asociaciones se trabaja en estos temas, por supuesto. Pero estaría bueno que el instituto los estableciera como normativa para toda la industria y todo el país. Bueno, se verá qué se puede hacer, ¿no es cierto? Claramente. Por lo pronto, sí. Primero tenemos que aprobar la ley. ¿Cuándo se va a tratar en el Congreso esta ley? Bueno, ¿Tienen fecha? Bueno, ese es un tema más complejo, ¿no? Porque viene todo muy complicado. Este año es un año electoral, como todos sabemos, y con todos los temas que están ocurriendo. La ley ya por lo menos está ingresado, eso ya es muy importante, y luego tiene que pasar por comisiones, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Cultura y la de Hacienda. En esas comisiones obviamente pueden haber cambios, nosotros estamos completamente abiertos a que puedan modificarse siempre que sea para mejor ciertos artículos, que se puedan adaptar también, que puedan intervenir, digamos, desde distintas vertientes. Lo que sí hemos hecho ya un recorrido muy general por casi todas las bancadas, casi todos los partidos políticos. Hemos, digamos, de estos 3 años, hemos hablado con casi todo el mundo. Creemos que es muy poca la gente que no está enterada del texto de esta ley. Sí. Pero aún así pueden surgir, obviamente, ciertos elementos que puedan querer ser modificados o necesiten ser modificados. Así que bueno, todo esto es un proceso que puede llevar algunos meses y bueno, y luego después recién cuando pasa por las comisiones va a tratamiento en diputados. Claro. Sí, y luego Cámara de Senadores. Sí, importantísimo también poderle dar difusión en los medios. Carmen, sé que en unos minutos se tiene que ir creo que a dar clases, pero no quiero dejar de preguntarle sobre su trabajo. En este caso, entiendo que a principios del mes de marzo se exhibió La Voz de los Pañuelos, que la tiene, bueno, usted, ¿no? Forma parte de su trabajo junto a Marcelo Céspedes. No sé si me quiere comentar un poquito sobre su documental. Bueno, esto es un documental muy, muy antiguo, digamos, que tiene ya muchos años, ¿no? Creo que no ha perdido vigencia, pero es un documental que se hizo con motivo de los 15 años de las Madres de Plaza de Mayo, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Es un documental que dimos en el marco de las celebraciones que ellas hicieron ese año, celebrando esta fecha. Y bueno, para mí es una película muy querida, creo que no ha perdido vigencia. Claramente no. Sí. Pero bueno, sí, es una codirección. No sé qué más. Después yo he seguido trabajando mucho el tema de memorias con distintos colectivos, como el de Hijos. Está la película Hijos, el Alma 2. Hemos trabajado con Jaime de Nevares en su momento. También siempre trabajando
temas de memorias en el Walsh, entre todos, con el colectivo Arte Memoria. Son como las temáticas que a mí más me gustan filmar. Está, por un lado, los colectivos que construyen memoria, como por ejemplo también el de las baldosas por memoria y justicia, en la película Calles de la Memoria. Ha sido siempre como una especie de eje para mí muy interesante trabajar la manera en que la memoria se materializa a través de lo simbólico, ¿no? Claro. ¿Qué le ha motivado a dedicarse a trabajar desde ese enfoque de la memoria? Y bueno, yo me considero parte de una generación de sobrevivientes, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante dar testimonio, aportar, no solo, digamos, dejar huella de lo que pasó, sino también aportar una reflexión hacia adelante. Por supuesto. Carmen, le quiero agradecer mucho su tiempo y bueno, desde acá obviamente estamos a disposición para darle difusión aún más al proyecto de ley que han presentado. Muchas gracias por su tiempo. Sí, lo único que me queda decir que de los 23 diputados firmantes, 20 son mujeres. Bueno, a destacar. Es muy importante. Es muy importante. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, luego. Carmen, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Charlamos con Carmen Guarini, bueno, sobre este proyecto de ley federal para la producción y la industria audiovisual. Nos vamos velozmente, More, a la próxima tanda y volvemos en unos minutitos.